En este momento estamos dando inicio a este tema. Damos inicio a esta transmisión y en este momento le damos un saludo a toda la gente que nos está escuchando, a la gente que nos va a ver, hasta donde estemos llegando por este medio, con todo respeto a los medios que nos hacen posible transmitir un mensaje cada fin de semana, cada día de reposo, y que nos hace pues ese privilegio de entrar a sus hogares, a sus familias, a su mente, a su corazón. Y hoy vamos a tratar un tema que está basado en la fortaleza. Dice: fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es el tema de hoy. Fortalecidos en Dios y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. ¿Por qué fortalecidos en el Señor? Porque la palabra del Señor dice que hay una lucha espiritual que se lleva a cabo mediante el transcurso del caminar como pueblo de Dios. Hay un caminar que va confrontando muchos problemas a través del tiempo. Muchos hermanos y hermanas y pueblo de Dios lleva a cuestas muchas cosas que están lastimando la fe y la esperanza del pueblo de Dios. Por eso hoy el tema es fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué fortalecidos en el Señor? Bueno, si somos ya pueblo de Dios, el único que puede darnos la esperanza de fortaleza es Dios. Porque ahí dice en Filipenses capítulo 2:13 que en Dios, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que si nosotros nos tomamos de la mano de Dios como fortaleza, vamos a vencer la adversidad. Cual sea la adversidad, usted va a vencer, yo voy a vencer, porque ponemos la esperanza en aquel que es el dueño de nuestra vida y de nuestra salvación. Ponemos toda nuestra fe y confianza en el que nos puede ayudar, porque Él nos creó y nos formó y nos plantó. Y entonces ahí está la fortaleza de los siglos. Según el profeta Isaías dice que en Él está la fortaleza de los siglos. En Él sí podemos confiar, en Él sí podemos tener un amigo, en Él sí tenemos un consejero, en Él tenemos un consolador, en Él tenemos un salvador. Por eso, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si nosotros nos esforzamos físicamente y espiritualmente, nuestra fuerza es más difícil de vencer la adversidad, de vencer el tiempo adverso, de vencer las fortalezas espirituales, porque hay una lucha espiritual que no es visible, que Pablo la menciona en Efesios capítulo 6 y verso 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre, carne, ni contra, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estéis firmes, para que no caigas de la gracia. Pablo da una advertencia de que la lucha que se vive a través del tiempo no es de humano con humano, sino que son potestades que al humano le siembran toda clase de adversidades que el ser humano confronta. Sabemos que Satanás pone las enfermedades, pone los problemas, los percances,
las situaciones no deseadas, Él las propicia para que usted y yo suframos. Ese es el trabajo de Él, hacer toda clase de situaciones contrarias a la vida y que el Señor hizo. Por eso el apóstol Pablo se mira en la necesidad de decirnos, bueno, revestidos de la armadura de Dios, para que puedas vencer. Dice en el verso 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces vemos que no es exactamente que haya una mala suerte, según los humanos manejan, una suerte o porque la gente la trae de malas o porque situaciones de esas. No es cierto. La palabra se lo hace bien claro, dice, para que estéis firmes contra las acechanzas del diablo. Luego el apóstol San Pablo hace otra aclaración en Colosenses ahí en Colosenses habla también el apóstol Pablo cómo hace una evidencia el apóstol tocante a un deseo que él tenía, que aún Satanás también lo estaba contrictando, ¿verdad? Es Colosenses capítulo 3, ¿me parece? Sí. A ver, vamos a ver. Sí, pues, bueno, aquí hace otra advertencia. Filipenses 2:13, ya lo vimos, ¿verdad? Pero dice el apóstol, dice que estaba él dispuesto a ir, fíjese en Tesalonicenses, que estaba dispuesto a ir a cierto lugar y dice que el diablo le estorbó para que no fuera. Entonces, ¿qué estaba viendo ahí el apóstol? Que aún las cosas que tenemos en nuestra mente de hacer, el diablo las estorba. Por eso la necesidad de hoy dar este tema, de que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2 verso 18, dice, por lo cual quisiéramos ir a vosotros, dice Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos ha estorbado. Entonces ahí vamos viendo que es cosas que el enemigo pone para que el ser humano no haga y no alcance. Inclusive le estorba en los pensamientos y en los deseos. Primero Tesalonicenses capítulo 2, 18. Ahí está hablando el Pablo, dice, por lo cual quisiéramos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Él tenía el deseo, pero Satanás nos ha estorbado. Entonces ahí vemos que no es mala suerte. No es que la gente no pueda alcanzarlo, sino que hay una potestad en los aires que es manifiesta de parte de las cosas que no se ven, que son elementos puestos por el enemigo, por sus demonios, por sus hechiceros, hechiceras que están trabajando contra el pueblo de Dios. Sabemos que hay potestades que están permanentemente para destruir la obra de Dios. Están manipulando espiritualmente por medio de espíritus malignos. Hay una guerra espiritual que está haciendo contra los cristianos para destruirles la fe, para quitarles la fe, para quitarles la salvación. Por eso hoy, en este día, yo le hago la advertencia que la fortaleza para que usted continúe en el camino de Dios y no mengue su fe, y que siga caminando por la senda que el Señor le llamó, y que pueda alcanzar las promesas de salvación, de vida eterna, es fortaleciéndose en el Señor. Porque el Señor dice, ¿verdad?, por medio de la palabra, ya lo leímos, en Filipenses capítulo 2:13 dice que en Él está el querer, ¿sí? Porque en Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios es el que puede contra las potestades contrarias. Si nosotros nos fortalecimos en el Señor y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe a la justicia y a la verdad, teniendo la fortaleza de Dios, podremos vencer
las acechanzas del diablo. El diablo viene y le fractura por medio de sus demonios, viene y le fractura su fe por medio de problemas económicos, es un elemento, por medio de tentación, ¿verdad? Por medio de deseos malignos, por medio de enfermedades, por medio de problemas ajenos, problemas de salud y de todo tipo de siembra que el enemigo hace en el pueblo de Dios. Siembra desaliento, pone sueño, pone flojera, pone insensatez, pone enojo, pone tantas cosas que el cristiano, si le da puerta abierta, mire, hay un elemento que no se ve, pero que es manifiesto a los siervos de Dios. A veces nosotros nos damos cuenta cómo el enemigo opera. Cuando una casa de un cristiano se abre para el maligno deja entrar un fuerte viento, pero un fuerte viento destructivo que trae cantidad de problemas y sin fin de cosas que si no está bien fundada su fe y si no está fundado bien su creer en Dios, lo va a fracturar, porque es un viento huracanado que entra a ese hogar donde la puerta, por alguna tentación, por alguna falta, por algún descuido, por falta de oración, por falta de descuido espiritual, entra ese viento huracanado de males que el enemigo siembra, y esa casa va a tener problemas, porque es un viento que es en los aires. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en referente a esto. Aquí mismo en el verso 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, no es contra nosotros mismos como humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, que están en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Aquí la recomendación de Pablo. Tomad toda la armadura de Dios. Toda la armadura es el apresto del Evangelio, dice más abajo, en el verso 15. Dice, calzados con los pies aprestos del Evangelio de paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podráis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Amén. Para que puedas apagar los dardos. ¿Por qué el apresto del Evangelio y la paz? Para que usted, en el tiempo de la adversidad, como hijo de Dios, que le vengan los problemas uno tras de otro, usted tenga en paz. Dice la Biblia en otra parte, dice que en paz y en sosiego seremos salvos. En paz y asosegados seremos salvos. Pero si nosotros perdemos la paz, perdemos el control. Y ahí, cuando perdemos el control, la fortaleza de Dios no está con nosotros. Tenemos que tener la fe que Dios va a operar a favor de nosotros. Por eso dice, fortalecidos en el Señor, para que usted esté firme. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahí está. Con la justicia no puede haber nada que prospere contrario. Amén. Y entonces ya dice, calzados con el apresto del Evangelio y la paz. O sea, en el Evangelio estar en reposo, esperando esa paz maravillosa, esperando la acción de Dios contra los malignos. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios usted puede vencer cualquier adversidad. Tiene que tener la paz de Dios, la paz del Señor Jesucristo, la mansedumbre, la fe, y todos estos elementos son herramientas que le ayudan al cristiano para vencer la adversidad.
Estamos hablando de un tema de fortaleza, porque el pueblo de Dios está sufriendo acechanzas y está sufriendo pruebas muy duras a través del caminar, y muchos están perdiendo su fe por causa de esto. Pero yo quiero decirles hoy que no es obra del humano contra el humano, es potestades que están en los aires, potestades que están en la región celeste, que están haciendo lucha contra el humano, matando a quien pueden matar, hiriendo a quien puedan herir, y desatando toda clase de adversidad para que el humano no sea feliz, pierda su paz, su contentamiento, su esperanza. Y todo esto viene de parte de los gobernadores de las tinieblas que están en los aires, conjunto con todos los demonios sueltos que están entre los humanos, todos los hechiceros y hechiceras, y todo ese tipo de gente que maneja el espiritismo maligno. Hace freno a los proyectos del ser humano, hace freno a los proyectos de vida del pueblo de Dios, y fractura la fe para que se pierda la esperanza. Y cuando se pierde la esperanza de la fe, usted ya no puede interceder delante de Dios, porque ya no puede orar, ya no puede leer la palabra, y el mensaje de vida que se anuncia o se predica no lo escucha. ¿Sabe usted por qué? Aunque vaya usted a una congregación y escuche el mensaje, ya no se le queda nada, porque está pensando en sus problemas, está pensando en los anhelos no alcanzados, está pensando en todas esas cosas que el ser humano tiene por conveniencia de su vivencia natural. Y por eso hoy estamos hablando tocante este tema, el cual es beneficioso para aquel que quiera conservar su vida espiritual sana. En el nombre de Jesucristo les invito a que considere esto, que no se enoje a manera de enojo contra la vida, porque la vida no tiene nada que ver esto, contra Dios tampoco, contra el tiempo tampoco. Son elementos que están puestos en los aires, el cual el ser humano está luchando día a día y noche tras noche, porque son potestades espirituales en las regiones celestes, las cuales están dando un sinfín de situaciones que el ser humano está recibiendo de parte de estas potestades. ¿Cómo combatirlo? El apóstol nos lo dice claramente, que tiene que revestirse de la esperanza, tiene que revestirse de aquel que puede fortalecer la vida, que puede salvar la vida y que puede darle el triunfo. Por eso estábamos hablando de este tema muy importante, que es espiritual, de las asechanzas que el ser humano está sufriendo, que dice la gente que mala suerte, que malas vibras, que todo eso no es cierto. Hoy le estoy diciendo que es gobernadores de las tinieblas. Cada área en lo espiritual, quiero decirles esto, que en las áreas espirituales de cada región, sea estado, sea nación, sea de cada nación, sea región estatal, sea pueblo, sea área de donde viva, colonia, hay potestades contrarias, porque hay gobernadores que gobiernan cada área como los gobernantes de la tierra, y estos gobernantes espirituales no dejan que prospere la comunidad, porque ellos estorban a la prosperidad de los seres humanos para que sean felices. Ellos no quieren ver el ser humano feliz, quieren fracturar la felicidad, y por esta causa nosotros estamos diciéndole: fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo poder fortalecerse en el Señor? El cristiano tiene que empezar a tener una relación con Dios más íntima, orando, ayunando y leyendo la palabra de Dios,
escuchando la palabra de Dios por los medios que sean necesarios, pero que se fortalezca su fe a tal grado que no sea fracturable. Se fue la señal. Amén. Estamos hablando de un tema espiritual en las regiones celestes que está fracturando la felicidad de los seres humanos. Y esto es real, que se está fracturando la fe, se está fracturando la esperanza, se está fracturando todo lo que es la vivencia del ser humano. Y por eso yo quiero decirle que la solución está en que vengan las plantas de aquel que le crió, que se llama Dios, y que declare su vida delante de Dios y que le diga: Señor, mire, aquí está mi vida, diríjala a usted, para que no hierre en el caminar, para que tenga la esperanza y la fortaleza que usted necesita, para que usted salga adelante, para que usted sea vencedor. Requiere de la fortaleza de los siglos, que es Dios, en toda la dimensión. No vuelve, mija. Entonces, ahí vemos, para la gloria y honra del Señor, se fue la señal en vivo. Y entonces estamos hablando de la fortaleza que da Dios al venir a las plantas de Dios y tener su palabra vigente, tener su fe vigente, tener esa relación con Dios en plenitud, para que Dios también opere a favor de todo aquello que viene contrario a las vidas de cada persona. No hay persona que escape de esto que estamos hablando. No hay ni una sola persona que escape. Las potestades están operando en las regiones celestes, pero en las regiones también terrenales. Cada uno tiene, por eso dice Pablo, que hay potestades, gobernadores, hay gobernantes de cada estado, como en los gobernadores naturales. Hay representantes de colonia. En cada colonia hay un individuo espiritual que gobierna, ¿sí?, en las regiones celestes. Y por eso, dependiendo de qué gobernante tenga el área donde usted vive, donde yo viva, esa es la manifestación que se da en la colonia, en el pueblo. Vemos que en una colonia muchos asesinatos, en otra colonia muchos robos. A ese demonio le gusta robar, y todos los que él administra los induce a eso. En la otra región del mismo pueblo, mucha prostitución. A él le gusta mucho la pornografía. Y hay cada área, hasta de adictos a lo religioso. Y cada demonio maneja una área, y en cada área él tiene un proyecto de destrucción encubierto del conocimiento de la gente. Por eso las ciudades, los pueblos, las naciones están trastornadas, porque aquí en la tierra tenemos los gobernantes que son puestos por el hombre, y luego también los gobernadores que son de las tinieblas, que manejan lo espiritual. Y por eso tenemos muchos fenómenos raros. Pero si nosotros como pueblo de Dios venimos a las plantas de Dios y le rogamos a Dios que cambie todo eso, Él puede cambiar la infraestructura espiritual que hay en los aires, y la gente va a vivir mejor. Pero es necesario, dice la Biblia, que oremos por los gobernantes, tanto los que nos gobiernan como las áreas donde estamos gobernados espiritualmente. ¿Para qué? Para que Dios ponga el control en esas áreas. Mi deseo es que el Señor le bendiga, y nada más quiero que entienda esto. La lucha no es contra hombre. La lucha es contra el hombre, contra potestades espirituales de las regiones celestes, las cuales gobiernan al mundo con toda clase de situaciones adversas. Ellos son los que ponen enfermedades, siembran enfermedades, ponen cosas, catástrofes, hacen tantas cosas que el ser humano en sí mismo no las produce, pero que el diablo las está produciendo por nosotros.
Y la única esperanza y la fortaleza que tenemos nosotros es Dios. Por eso hoy le decimos ahí en el tema es fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué fortalecidos en el Señor? Pablo nos anuncia que él mismo fue estorbado en los proyectos, también sus proyectos los frena el diablo. Dice a los hermanos de Tesalónica, 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18, ya lo leíamos, que dice que tenía él el pensado de ir a ver a sus hermanos, pero que el diablo le estorbó una y otra vez. Y aquí vemos que aún los proyectos que usted y yo tenemos, aunque los deseemos y los tengamos, el diablo los estorba. No es que nosotros seamos culpables o que Dios es culpable. Dice, por lo cual, dice Pablo, por lo cual quisiéramos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, varias veces intentó ir. Dice, pero Satanás nos estorbó. ¿Se fija cómo que también los proyectos Satanás los estorba? Y entonces vemos ahí que hay una lucha tan cerrada, tan eficaz del enemigo que está haciendo con la humanidad, que aún los proyectos el diablo se los estorba. Amén. Yo quiero terminar ahí para que usted se dé cuenta que hay esa contrariedad para el ser humano, y Pablo lo hace mención. Dice, por los demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura para que podáis estar firmes. Es para que usted y yo estemos firmes en el camino, para que nosotros sigamos caminando. Luego dice que ya pasando, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿verdad? Y luego dice que también para que pasando la adversidad usted siga firme, dice en el verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado, que usted siga firme en el camino de Dios y en su fe. Es necesario esta fortaleza, es necesario este revestimiento, que tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que leer la palabra, tiene que participar del alimento espiritual para que usted se fortalezca en el Señor. Del otro modo no va a vencer. El diablo le va a hacer caer de la gracia, le va a terminar su fe, le va a poner desesperanza, le va a poner desaliento, le va a dar sueño, le va a dar todo eso que el diablo pone para desanimarlo. Le va a quitar el interés por su salvación, le va a quitar todo eso, si no hay el revestimiento de la fortaleza de Dios en su vida. Es como un llamado y también una advertencia lo que hoy estamos haciendo, para que usted se fortalezca en el Señor y que pueda vencer los dardos del maligno. Dice la Biblia acá más abajo, dice en el 16, sobre todo tomad el escudo de la fe que podéis apagar los dardos de fuego del maligno. Cuando dice del fuego son cosas malas. Y por eso ahí la advertencia, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo se fortalece? Ya le dijimos. Tomar la armadura de Dios es fortalecerse completamente. Completamente. Tiene que poner toda su esperanza y su fe puesta en Dios a pesar de la adversidad. Aunque la adversidad sea grande, usted va a vencer. Porque dice la Biblia que en paz y en quietud seremos salvos. No en enojo, no en desesperación. Usted no va a resolver nada con llorar, con desesperanza, no. Cuando en la prueba se vence con paciencia, con mansedumbre, con verdad y con justicia. Le va a dar el triunfo. Dios le va a dar el triunfo. Porque dice, porque en Él está el querer como el hacer. En Él está la fortaleza de los siglos. Mi deseo es que el Señor le bendiga.